Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 20 de noviembre de 2020. Bueno, semana otra vez interesante en Wall Street con récord histórico del Standard & Poor's incluido. Después vemos que recortó un poquito, pero aún así sigue en la zona de los récords. Aún así, algo interesante de esta semana es que no solo el Standard & Poor's tocó récord histórico, sino que también el Dow Jones tuvo récord histórico, el Russell 2000, que es el índice que engloba a las empresas de baja capitalización, también tocó récord histórico, pero no así el Nasdaq, que el Nasdaq no hizo récord histórico durante esta semana. Y por supuesto, mucha gente se empezó a preguntar si eso no era señal de que a las tecnológicas, bueno, se les acabó el momentum, se han quedado sin impulso y viendo que otros sectores se están recuperando, tal vez sería una buena idea empezar a rotar cartera, empezar a bajar un poco la exposición que uno tiene en su portafolio a tecnológicas y migrar más bien a otros sectores que han dado señales de recuperación durante las últimas semanas. Bueno, de eso justamente vamos a estar hablando hoy. Pero el primer comentario que puedo hacer al respecto es que, bueno, aquellas personas que están pensando en migrar portafolio, en bajar la exposición, por ejemplo, a tecnológicas para pasarse a otro sector, lo ideal sería pensar en un escenario, desarrollar un escenario, hacer un análisis y desarrollar un escenario más vale a 12 y 24 meses. O sea, pensar más bien cómo piensa el mercado y no hacer un análisis para ver lo que va a pasar el mes que viene o incluso la semana que viene. Porque siendo tan corto el plazo, la incertidumbre es muy alta y puede irnos bien, pero en el caso de que nos vaya bien va a ser principalmente por azar y no porque nosotros seamos buenos inversores que han hecho las cosas bien. Entonces, para invertir de tal manera que dependa más de nuestras habilidades que de nuestra suerte, lo más recomendable es que si estamos pensando en hacer rotación de portafolios, bueno, lo ideal sería que hagamos lo que hace el mercado, que es pensar más a 12-24 meses. Entonces, armemos un escenario, desarrollemos un escenario para los próximos 12 a 24 meses, veamos cuáles son los sectores que para nosotros serían los más beneficiados, cuáles son las mejores empresas de esos sectores y entonces ahí sí tendremos un marco teórico con el cual podemos decir, bueno, listo, entonces en base a este escenario, creo que estos serán los sectores que más van a ser beneficiados y estas serían las mejores empresas, entonces invierto en estas empresas. Eso como primer comentario. Como segundo comentario, se está hablando mucho, cada vez más, de la vacuna del COVID, entonces está la tentación de empezar a mirar cuáles serán las principales beneficiarias de la carrera por la vacuna del COVID. Y obviamente está la tentación de decir, bueno, voy a invertir en una de las empresas que está desarrollando una vacuna, la que yo creo que va a ser la mejor, para entonces aprovechar que esa empresa va a ganar mucho dinero con la venta, la distribución de la vacuna del COVID. Bueno, lo primero que tengo que decir con respecto a eso es que no hay mucho por ganar para las empresas con la carrera por la vacuna, porque en primer lugar es algo que requiere mucha investigación y desarrollo, o sea que previo a la vacuna hay una inversión bastante importante por parte de la empresa. Después, por supuesto, hay que ver a qué precio las empresas van a ofrecer las vacunas que están desarrollando, y ahí ya nos encontramos con una señal de alerta bastante importante, porque uno de los jugadores en esta carrera por la vacuna contra el COVID es la Universidad de Oxford con AstraZeneca, que desde el principio hicieron un convenio de no ganancia. O sea que dijeron que ellos no iban a ganar dinero con el desarrollo de la vacuna. Y de hecho esta semana han hecho declaraciones donde han comentado que el precio al que ellos suponen que van a estar vendiendo las vacunas a los gobiernos, que van a ser sus potenciales compradores, va a ser de 3 a 4 dólares. O sea que ya nos encontramos como de qué manera está planteado el escenario de la carrera con la vacuna, con una gran inversión por parte de las empresas, pero con uno de los jugadores ya diciendo que la va a ofrecer a 3-4 dólares porque no piensan ganar dinero con la vacuna.
Entonces, después tenemos a los otros jugadores, como puede ser Moderna, por ejemplo, que está desarrollando una vacuna y que cuando le preguntaron por el precio, dijeron que el precio iba a ser más o menos 32 a 37 dólares. O sea, 10 veces más que la vacuna de Oxford. O sea que ahí ya hay una señal de alerta porque todas las vacunas hasta el momento han tenido una efectividad similar. Oxford dijo que tenía 94% y los demás han declarado efectividades bastante similares. Entonces, si la vacuna no es mucho más efectiva que la vacuna de Oxford, no hay razones tampoco como para pagar más por una vacuna que va a tener una efectividad similar a la de Oxford. Entonces, otro de los jugadores en esta carrera por la vacuna es Pfizer, que también estuvo siendo muy nombrado porque también dijo que la efectividad que había logrado había sido entre el 90 y 94%. En el caso de Pfizer dijo que ellos la van a vender a 20 dólares, que es menos, por supuesto, que Moderna, pero es mucho más que Oxford. Y otro de los jugadores es Johnson Johnson, que también está desarrollando una vacuna que ellos dijeron que le iban a ofrecer a 10 dólares. Entonces, hasta ahora todos han tenido una efectividad bastante similar. Y lo cierto es que el negocio de la vacuna es un negocio más de volumen, porque obviamente la población que potencialmente se podría aplicar la vacuna, estamos hablando de una población de miles de millones de seres humanos. Entonces tenemos un universo muy grande de gente, pero lo cierto es que aquellas empresas que están compitiendo, como puede ser Pfizer o Johnson Johnson, que tenemos CDRs acá en Argentina y que podríamos invertir, lo cierto es que van a estar compitiendo con la vacuna de Oxford. Entonces, a menos que demuestren mucha efectividad, una efectividad mucho más grande que Oxford, bueno, potencialmente a medida que pase el tiempo, los gobiernos van a preferir comprarle a Oxford que a estas empresas, a menos que estas empresas demuestren una efectividad mucho más alta. Así que, si pensamos en aprovechar el desarrollo de la vacuna para invertir y ganar dinero con aquella empresa que sea la ganadora de la carrera por la vacuna, mi sugerencia es que más vale no compremos una de estas empresas, como pueden ser Pfizer o Johnson Johnson, por las ganancias directas que van a obtener por la venta de la vacuna, suponiendo, por ejemplo, que logren mejorar la vacuna y que ésta sea sumamente efectiva, sino más bien por las ganancias en reputación y en imagen de marca que van a tener gracias a ser, por ejemplo, una de las empresas que ayudó a erradicar el COVID definitivamente. ¿Por qué? Porque la mejora en la imagen de la empresa, la mejora en la reputación les podría permitir en el futuro poder cargar precios más altos a sus productos y servicios, aprovechando que la gente estaría dispuesto a pagarlo porque tiene una buena imagen de la marca. O sea, si compramos Pfizer o Johnson Johnson y nos vemos beneficiados porque fueron desarrolladores de una vacuna exitosa, la ganancia que vamos a obtener no va a venir directamente de las ganancias que obtienen por la vacuna, sino por las ganancias que van a venir después como resultado del mejoramiento de su imagen de marca y de su reputación. Entonces, mi sugerencia sería eso: si invertimos en alguna de estas empresas, pensemos más a largo plazo, pensemos en los beneficios que estas empresas van a obtener más a largo plazo y no tanto por los próximos 6 meses que puede ser si llegan a desarrollar las vacunas. Y por eso vuelvo a repetir lo que dije en el informe pasado. Las empresas del cuidado de la salud son muy interesantes para tener en el portafolio, pero más que nada para diversificación y para bajar el riesgo de la cartera, porque son un sector que a la vez es defensivo y al mismo tiempo está en crecimiento, pero tampoco es un sector que crece de manera muy acelerada como puede ser el sector de empresas tecnológicas, por ejemplo. Entonces, a pesar de que es un sector que crece constantemente, si llegamos a iniciar ya un ciclo alcista que puede llegar a durar varios años si es que efectivamente el coronavirus es controlado, lo más probable es que las empresas del cuidado de la salud sigan creciendo, pero que no vayan a ser parte de los sectores más ganadores en este mercado alcista que comenzó el 23 de marzo. Entonces, lo más recomendable sería que el núcleo de nuestro portafolio esté en las mejores empresas posibles. Y a mi juicio, según mi opinión, esas empresas siguen siendo las empresas tecnológicas. Creo que siguen siendo las empresas que, a pesar de que en este momento están
todavía en pausa, podríamos decir, que han frenado un poco después de todo lo que han subido. Esta pausa que están haciendo las empresas tecnológicas, mientras que en otros sectores estamos viendo que suben, de ninguna manera justifica el quitar una gran parte que tenemos de nuestro dinero de tecnológicas para pasarlo a otro sector. Creo sinceramente que las tecnológicas tienen todas las características para que formen parte del núcleo de nuestro portafolio, de la parte principal de nuestro portafolio, porque son las empresas que podríamos decir que son las que tienen los mayores patrones de calidad. O sea, son las empresas que podríamos decir que son las de mejor calidad. Y eso está muy bien explicado en este libro que se llama Invirtiendo en Calidad, que lo escribió Lawrence Cunningham, que es un discípulo de Warren Buffett. Y el libro tiene varias partes. Entonces, al principio, él habla de los elementos básicos que tenemos que analizar a la hora de buscar inversiones de calidad. Entonces, hace una descripción de los elementos básicos que tenemos que ir buscando, no solo en empresas, sino principalmente en sectores, para luego sí ir a los patrones de comportamientos propiamente dicho de las empresas. Porque, ¿se acuerdan lo que yo había mostrado en esta metodología de inversión que deriva de este paper que está nombrado acá abajo? Donde yo primero analizo los drivers y después voy seleccionando activos. Después, dentro de los activos, selecciono, por ejemplo, si decidí acciones, selecciono sectores, y después de los sectores selecciono las empresas. Y por eso es muy importante, cuando busco inversiones de calidad, arrancar buscando los mejores sectores para el contexto que yo vislumbro para los próximos 12 a 24 meses e incluso un poco más allá. Porque si selecciono correctamente los sectores, gran parte del rendimiento que voy a tener ya está determinado. Porque según lo que han demostrado en este paper, del 100% del rendimiento que yo obtenga, sea cual sea el rendimiento que yo obtenga de mis inversiones, si yo desgloso el rendimiento que yo obtengo por mis inversiones, lo que dice este paper es que el 70% del rendimiento que yo obtuve, lo obtuve por haber elegido el activo correcto en el momento correcto. Entonces, si yo elegí, por ejemplo, acciones en la década de los 2000, donde hubo dos crisis muy fuertes, donde hubo conflictos geopolíticos, donde los commodities llegaron a precios récord en muchos casos, lo más probable es que si yo hubiera elegido acciones, me hubiera ido mal, porque uno de los mejores activos de esa época fue, por ejemplo, el oro, o los bonos, por ejemplo. Entonces, por más que yo haya elegido el mejor sector y la mejor acción de los sectores en la década de los 2000, como elegí mal el activo financiero en el cual invertir, el rendimiento de mi portafolio quedó mayormente determinado por eso y seguramente tuve un rendimiento tal vez malo o, en el mejor de los casos, mediocre. Si en la década de los 2010, del 2010 al 2020, yo elegía, por ejemplo, acciones, me hubiera ido muy bien. Y si elegía sectores como el sector tecnológico, por ejemplo, me hubiera ido mucho mejor. Mientras que si, por ejemplo, invertía en oro, me hubiera ido muy mal. O si hubiera comprado petróleo, por ejemplo, me hubiera ido muy mal. Entonces, tengo que poner mucho foco en el tipo de activo en el cual estoy invirtiendo en base al contexto que yo considero que será el más probable para los próximos años. Porque de eso va a depender el 70% o más del rendimiento que yo voy a tener. Luego, por supuesto, si yo en la década de los 2000 elegí correctamente las acciones, pero hice una mala asignación de sectores y elegí sectores que no fueron muy beneficiados, probablemente me fue bien, pero no me fue tan bien como podría irme, pero seguramente me fue mejor que si hubiera comprado aquellos activos a los que le fue mal, como puede ser, por ejemplo, el oro, porque el contexto de la década de 2010 a 2020 fue un contexto de crecimiento económico con baja inflación. Y sabemos que en esos contextos el oro no anda bien. Entonces, si yo elijo mal, por ejemplo, el subsector, el sector en el que voy a invertir, pero elegí bien el activo, es probable que aún así me vaya bien.
porque la mayor parte del rendimiento va a estar determinada por la asignación de activo y por la asignación de sectores. Y si yo elegí bien el activo, por ejemplo acciones, y si elegí bien el sector en el cual invertir, aún en el caso de que haya elegido una mala acción dentro de ese sector, que fue un sector bueno, seguramente mi resultado hubiera sido muy bueno. Seguramente no hubiera sido el mejor posible, pero sí hubiera sido muy bueno, porque elegí bien el activo y elegí bien el sector. Entonces, a veces nos focalizamos muchísimo e invertimos mucho tiempo en elegir la empresa específica correcta en la cual invertir, cuando en realidad me beneficiaré mucho más si dedico más tiempo a seleccionar sectores y a seleccionar activos correctamente. Y eso es lo que explica mucho este libro. Cuando el autor hace un análisis de los elementos básicos, hace mucho foco en las empresas, pero también en los sectores. O sea, cuando yo veo los elementos básicos, yo como el libro ya lo leí, hice un mapa mental que, bueno, tal vez no se entiende mucho, pero me va a servir un poco de guía. Cuando él analiza los elementos básicos, lo primero que dice es: busquemos empresas que tengan múltiples fuentes de crecimiento, tanto en las ganancias que genera la propia empresa, como también las del sector. Y entonces acá se respalda en un estudio que hizo la consultora McKinsey, donde analiza cuáles son las mejores formas de generar valor para el accionista. Y lo que ellos han encontrado es que la mejor forma posible para generar valor para el accionista es la de crear un producto o un servicio que a la vez crea un nuevo mercado. Los ejemplos de esto los conocemos todos. Por ejemplo, Apple con el iPhone, Facebook con las redes sociales, por ejemplo, Amazon con la venta online y toda la logística, por ejemplo, Netflix con todo lo que son las plataformas de streaming, o Tesla con los autos eléctricos mucho más accesibles para las personas, pero además con mucha tecnología incorporada. Entonces también tenemos Uber, por ejemplo, o Airbnb con la economía colaborativa. Entonces son empresas que no solo han creado un producto o un servicio, sino además han desarrollado un nuevo mercado. Estas son las empresas que, según la consultora McKinsey, son las que más crean valor para el accionista y son las que idealmente tendríamos que encontrar. Por supuesto, es muy difícil encontrar este tipo de empresas, sobre todo en aquellas etapas más tempranas. Entonces, para no desanimarnos, está la segunda forma de crear valor para el accionista, que sí está muy accesible a todos nosotros, que es la de buscar empresas que estén expandiéndose en un mercado que a su vez se está expandiendo. O sea, si yo busco empresas que están creciendo, que sus ingresos están creciendo y que el mercado en el que está la empresa también está creciendo, ese también es un excelente escenario para encontrar una empresa de buena calidad. Después, en el tercer puesto, tenemos aquellas empresas que mantienen la cuota de mercado en un mercado que se está expandiendo. Entonces, si yo invierto en una empresa que tiene el 10% de un mercado, y de un año al otro sigue teniendo el 10%, pero el mercado creció, ese 10% me representa ahora una cantidad de ingresos más grande. Entonces también es una empresa que está creando valor en muchos casos. Y después ya arrancamos con casos donde se destruye, como ven acá, que pasa a valores negativos, donde se puede destruir valor para el accionista. El primero de los casos es aquellas empresas que compiten por cuota de mercado en un mercado estable. En este caso, como ven, también ellos han encontrado muchos casos de destrucción de valor para el accionista, como puede ser, por ejemplo, en las guerras de precios. O sea, si tenemos empresas que entran en guerras de precio con sus competidores, lo que sucede es que puede ser que bajen mucho los precios para competir, que la competencia haga lo mismo, que entre en una guerra de precios, que los consumidores se van a ver muy beneficiados, pero eso destruye los márgenes de rentabilidad de las empresas. Y si las empresas llegan a pasar por problemas financieros en el futuro, podrían terminar mucho peor. Entonces terminan destruyendo valor para el accionista. Y el peor de los casos que encuentra esta consultora es en el de adquisiciones. Según ellos, intentar adquirir empresas para crecer y crear valor para el accionista, en la mayoría de los casos termina destruyendo valor. Entonces, esto es el punto de partida. Después, obviamente yo hice una buena gestión, un buen gerente. Tal vez en mercados desarrollados, como dice acá, una buena gerencia no sea tan determinante,
pero sí, por supuesto, en empresas jóvenes y en empresas de mercado emergentes como el nuestro. Por supuesto, las ventajas competitivas, que son los moats de los que hablé la semana pasada, que son estos que vemos acá, como vemos que venimos de acá arriba con las ventajas competitivas. Los fosos defensivos, como dice acá, son aquellos que ayudan a mejorar mucho el retorno sobre el capital. O sea, si una empresa tiene un costo del capital, ya sea deuda y ya sea acciones, de 8%, por ejemplo, y su rendimiento anual sobre el capital es 8%, esa empresa no está creando valor para el accionista, está simplemente compensando a los accionistas. Si la empresa tiene un costo sobre el capital del 8%, cualquier retorno que tenga por encima del 8% va a ser creación de valor para el accionista. Y eso es lo que ayudan a lograr los moats, los fosos defensivos, a través de estos fosos que son los que están descritos también en el libro, pero que no puedo desarrollar en este momento. Bueno, después, por supuesto, los beneficios para el cliente, por ejemplo, los beneficios intangibles en el caso de Apple, que es capaz de fijarle precios altos a sus clientes porque ellos detectan beneficios intangibles que no pasa en otros sectores. Y después la estructura del sector. La estructura del sector es clave a la hora de determinar si una empresa va a poder crear valor para el accionista. Porque si estoy en una empresa donde, por ejemplo, es un monopolio natural, como puede ser Facebook, por ejemplo, que tiene 4 de las 6 redes sociales más grandes del mundo, estoy hablando de una empresa que ostenta un monopolio natural y que tiene enormes capacidades para poder fijar precios y para poder vender a sus clientes, y eso ayuda muchísimo a generar valor para el accionista. Pero no así, por ejemplo, las empresas de competencia imperfecta, como ya hemos hablado, aquellas empresas con productos y servicios que son comoditizados, que son como un commodity. Entonces, estas empresas tienen muy pocas posibilidades de crear valor para el accionista porque están en mercados muy indiferenciados, como puede ser, por ejemplo, el caso de los bancos también, o el de las aseguradoras. Y por último, la asignación de capital, que depende, por supuesto, también de una buena gestión, que depende en qué se invierte el dinero que tiene la empresa. Entonces, una vez que yo trato más que nada de analizar el sector para ver cuáles son los sectores que tienen más probabilidades de generarme valor para el accionista, después, por supuesto, paso acá a la parte más profunda de los patrones de calidad y empiezo a buscar en las características de las empresas cuáles son las que tienen los mayores patrones de calidad, porque esas son las empresas que van a poder crecer más sus ingresos, mantener altos márgenes de rentabilidad y tener bajos riesgos de tener problemas financieros en el futuro. Entonces son las empresas que más valor me van a generar a largo plazo. Por supuesto, esto es muy largo de explicar, pero vemos obviamente ganancias recurrentes, la fortaleza de la marca, la capacidad de fijar precios, como pueden tener varias de las tecnologías que estamos hablando, o por ejemplo, la dificultad para reproducir el negocio. Cuando yo pienso, por ejemplo, en una empresa como Facebook, pienso cuánto le costaría a un competidor reproducir el negocio de Facebook. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Snapchat, que intentó competir con una innovación de redes sociales. Facebook se la copió con las stories y directamente Snapchat cayó en valor en bolsa muchísimo. Lo mismo pasa con TikTok, que también está queriendo competir en el segmento de redes sociales. Facebook está compitiendo ahora con TikTok a través de los Reels. Muchos dicen que no está teniendo éxito, pero lo mismo decían de las Instagram Stories. Entonces yo pienso, ¿cuánto costaría reproducir el negocio de la empresa? Y como veo en el caso de las tecnológicas, tienen muchas barreras de entrada y a la competencia le costaría mucho poder competir con ellas. Entonces, por esa razón es que pienso que las tecnológicas deberían ser la parte principal de nuestro portafolio, porque son las que tienen los mayores patrones de calidad y por lo tanto las que tienen las mayores probabilidades de ser inversiones de calidad en el futuro. Si por ejemplo quiero pasar la gran parte de mi dinero a los bancos, lo que me va a pasar es que voy a estar pasando gran parte de mi dinero a un sector que tiene competencia imperfecta, con productos poco diferenciados, con muchos participantes, bajas cuotas de mercado cada uno, poca o nulas barreras de entrada, más ahora con toda la banca digital, y obviamente un negocio de volumen con bajos márgenes de rentabilidad. Al mismo tiempo,
clientes que quieren beneficios tangibles, porque no hay mucho beneficio intangible en el caso de los bancos. Por lo tanto, si busco patrones de calidad, no voy a poder encontrar fijación de precios. Posiblemente encuentre bancos que puedan bajar sus costos, pero voy a estar invirtiendo en un sector cuyas empresas no tienen las herramientas para poder convertirse en inversiones de calidad a largo plazo. Tal vez durante un tiempo, mientras los bancos se recuperan en Estados Unidos, pueda obtener ganancias, pero vuelvo a repetir, si no encuentro patrones de calidad, si no encuentro estos elementos básicos de calidad en el sector, en este caso el sector bancario, lo mejor será que tengamos estas empresas más como diversificación y no como la parte principal de nuestro portafolio. Y bueno, lo mismo pasaría por supuesto con otros sectores. Entonces, tengamos siempre por supuesto en cuenta esto. Cuando yo tengo que analizar un escenario de inversión a futuro, lo mejor es que primero analice los drivers y después analice por supuesto en qué activos me conviene invertir, si decido acciones y decidir bien el sector o los sectores en los que voy a invertir, y por último focalizarme en las empresas. Porque si me equivoco en la empresa y no elegí la mejor empresa, pero sí elegí correctamente el sector y el activo en el que voy a invertirme, la gran parte del trabajo la hice bien y por lo tanto lo más probable es que me vaya bien. Tal vez no lo mejor que podría irme, pero sí me va a ir muy bien. Y por último, para cerrar con el caso de Estados Unidos, se está hablando mucho, por supuesto, de sentimiento negativo, ¿no? Vacunas, segunda ola, el desempleo, la inflación. Y lo único que quiero decir es, todo eso está actualmente incorporado en los precios. Tengámoslo muy en cuenta. Siempre que aparezcan este tipo de advertencias de las que se está hablando todo el tiempo, preguntémonos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Son los argumentos expuestos ampliamente conocidos por todos? La información que están exponiendo mira al pasado. Esto pasa mucho con el desempleo y con el crecimiento económico. Cuando el desempleo sale mal, el desempleo es un dato que mira al pasado. Por lo tanto, no predice nunca el rendimiento de las acciones. Lo mismo pasa con el PBI. Tercera pregunta. ¿Se ha discutido sobre esto durante meses? Yo creo que sobre vacunas, sobre desempleo, sobre la segunda ola del COVID se ha discutido durante mucho tiempo. Y cuarto, si ese problema acontece, ¿va a sorprenderle a alguien? Entonces, si las respuestas a estas preguntas fueron sí, sí, sí y no, entonces tomar decisiones en base a esa advertencia sería un error. Y mucho mejor será para nosotros tomar decisiones como piensa el mercado, de 3 a 24 meses a futuro. Porque, por ejemplo, en Europa están empezando otra vez a haber cuarentenas, a haber cierres parciales de economías, y muchas personas dicen, no, vieron, está pasando en Europa lo que dijimos que iba a pasar, seguramente las bolsas van a caer. Bueno, este es el DAX, fíjense, en récord del post-coronavirus. Fíjense, el FTSE, el índice de Inglaterra, en récord también post-coronavirus. El índice de España, uno de los países más afectados, también en récord post-caída del coronavirus. ¿Qué pasa? ¿Se volvieron locos los mercados acá? No, simplemente ya estaba todo descontado en los precios porque ya se viene hablando de eso durante meses. Y cuando se habla de eso durante meses, el mercado no se ve afectado, porque el mercado se ve afectado por lo nuevo, por las novedades, no por aquello de lo que se viene hablando. Así que siempre que escuchemos esto y que tengamos miedo por este tipo de temas, hagámonos estas preguntas, y si las respuestas son estas, entonces no actuemos en consecuencia porque estaremos cometiendo algún acto de imprudencia. Bueno, vamos a pasar a Argentina, donde tampoco hay demasiado para hablar. Tenemos al Merval en dólares que se recuperó, la verdad que mucho. Pero bueno, lo cierto es que Argentina sigue siendo un mercado de trading. Argentina hoy por hoy es más que nada para los traders. O sea, para los que piensan a corto plazo, para los que quieren capturar ganancias que no son para nada despreciables, porque estamos hablando de 10, 20, 30% en dólares, pero que responden más a el azar, a la volatilidad y no tanto a nuestras habilidades como inversores. Porque, vuelvo a repetir, o sea, si yo aplico los patrones de calidad a las empresas argentinas, lo que voy a encontrar es que las empresas pueden ser buenas, pero cuando utilizo esta metodología, lo que me voy a dar cuenta es que el driver político me destruye toda la calidad que pueden tener las empresas argentinas.
O sea, yo puedo empezar a buscar acá patrones de calidad en empresas argentinas y seguramente los voy a encontrar. Pero voy a partir de la base de un contexto político, económico y emocional muy negativo. Y eso, de hecho, se ve en los números. Si yo me fijo, por ejemplo, Mirgor. Vamos a ver Mirgor en dólares. Mirgor en dólares, y la miro durante todo 2020, y yo me fijo el rendimiento. Estamos hablando de una empresa muy buena, que es una empresa que genera un valor muy interesante para el accionista, pero lo cierto es que en este momento no tiene la capacidad para generar mucho valor para el accionista, porque si yo me paro acá en diciembre y más o menos trazo el rendimiento que ha tenido, veo que está 16% abajo en dólares. O sea, es una empresa que tiene muchas capacidades para generar valor para el accionista, no tiene deuda, tiene ventajas competitivas muy interesantes, es la principal distribuidora de productos Samsung de Argentina, ahora es la que principalmente ensambla productos Samsung, no tiene competencia dentro de Argentina, vende incluso teléfonos Samsung, tecnología Samsung al minorista, y sin embargo está 16% abajo en dólares en el año. ¿Por qué? ¿Porque no es una empresa de buena calidad? No, para nada. Lo que pasa es que por más que yo busque acá patrones de calidad, cuando vengo acá parto de un escenario político absolutamente negativo. Si me fijo Central Puerto, por ejemplo, una de las principales generadoras de energía privadas de Argentina, y lo mismo, miro y trazo más o menos el rendimiento dolarizado de la empresa, veo que una de las principales empresas generadoras de energía de la Argentina está 51% abajo en dólares en el año. ¿Pasa que es una mala empresa? No, ni siquiera tiene deuda. Lo que pasa es que está en un sector muy regulado, con una política que no le permite generar valor para el accionista. Entonces, en Argentina, hasta que no cambie el driver político, no tiene sentido que yo siga desarrollando una estrategia, porque por más que encuentre elementos de calidad y encuentre patrones de calidad en las empresas argentinas, el contexto político no le va a permitir a esa empresa que potencialmente es de buena calidad poder manifestarse. Así que por eso Argentina hasta ahora sigue siendo de trading, por lo menos para mí. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.